la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la internación. Abre sendas por los cerros, deja su huella en el viento, el águila le da el vuelo y lo cobija el silencio. Bueno, y en esta mañana le damos la bienvenida a toda nuestra querida audiencia de Voz Educadora, la voz de los sin voz, en nuestro programa número 526, con muchísimos años dando la mejor información y los elementos para el análisis. Esta semana con el acompañamiento de Víctor Jara, con la canción El Aparecido en homenaje a Che Guevara. Y es que esta semana está atravesada por fechas muy importantes en la historia y que no podemos dejar pasar en forma desapercibida. No podemos olvidar el 12 de octubre de 1492, cuando se inicia la invasión violenta y lo que se constituiría en el mayor saqueo al continente americano. El 9 de octubre tampoco podemos olvidarlo, recordando la muerte del Che Guevara en Bolivia en 1967, constituyéndose en un símbolo de la resistencia y de las fuerzas alternativas que luchan por la justicia social para todos por igual. Tampoco podemos olvidar el 4 de octubre del 2009, la muerte de la cantadora, la negra, como le decían a Mercedes Sosa, protagonista con la canción social, con el mensaje, y que en Latinoamérica acompañó las grandes movilizaciones, los movimientos revolucionarios en contra de las dictaduras y de las oligarquías enquistadas en el poder. Igualmente, el 11 de octubre en Colombia, en el año de 1987, prohibido olvidar el asesinato de Jaime Pardo Leal, candidato presidencial en representación de la Unión Patriótica, un movimiento amplio constituido en el desarrollo de un proceso de paz en Colombia. Así que repasar la historia reciente como la lejana en el tiempo facilita caracterizar y entender los fenómenos de profunda injusticia y desigualdades en el territorio americano. Una historia en la que está presente de forma constante las prácticas violentas y brutales ejercidas por las castas hegemónicas en contra de la población indígena, de la población campesina, de los obreros, de los jóvenes y de las demás expresiones de la sociedad. Esto se manifiesta en el despojo de las tierras, el desplazamiento forzado, el señalamiento, la persecución y el asesinato de los líderes sociales. Esta perversa práctica ha generado en la población manifestaciones de resistencia que se efectúan desde las artes, desde la canción, el liderazgo social, así como las organizaciones campesinas, estudiantiles, los obreros a través de los sindicatos y de otras, incluyendo la participación electoral, como en el caso de Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, de Carlos Pizarro, a los que les negaron su derecho a ser elegidos presidentes de la República en representación de los sectores sociales y populares del país como fuerzas alternativas. Así que un homenaje a la resistencia de los pueblos, un homenaje a las resistencias en contra de la injusticia y de la política de la muerte que se instaura desde 1492 hasta nuestros días. Bienvenidos a Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Se quejó del frío, nunca se quejó del sueño, el pobre siente su paso y lo sigue como ciego. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por allí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela.
Bueno, y en Voz Educadora le llegó la hora al informe distrital con el compañero Alexander Hurtado, vicepresidente de la ADE, con toda la información y las orientaciones emanadas desde la dirección de la Asociación Distrital de Educadores en Bogotá. Bienvenido, compañero Alexander. Muy buenos días, Carlos. Un saludo fraterno a la mesa de trabajo, a los compañeros y compañeras del Magisterio por parte de la Junta Directiva de la ADE. Hoy más que nunca el Magisterio debe estar del lado de la lucha, la organización y la movilización permanente. Es así como acompañamos la implementación de los acuerdos que en esta semana la Corte Constitucional expidió por 9 meses, 7 para la implementación final y 2 para la socialización del trabajo de la Comisión de la Verdad para identificar verdades ocultas del conflicto armado colombiano. Rechazamos los paraísos fiscales de funcionarios, artistas, políticos y todos aquellos que se lucran a costa del pueblo colombiano, evadiendo pagos e impuestos, revelado por Pandora Papers, y la continuidad del conflicto armado en Colombia por la incapacidad de un gobierno que se dedicó a derrochar los recursos de la paz con su alta corrupción y proyecto de muerte. Esta semana que pasó, la Junta Directiva de la ADE ha venido evaluando las actividades del último trimestre del año, haciéndose partícipe del tercer encuentro de mujeres y nuevas masculinidades, con este importante espacio que nos permite reconocer la violencia de género como un problema de derechos humanos, de salud pública y de desigualdad, cuyas raíces se encuentran en la aplicación del sistema económico capitalista y patriarcal, que legitima el ejercicio de la violencia del Estado y de la cultura dominante. Seguiremos exigiendo a la Secretaría de Educación el respeto de los protocolos, mantener los aforos en las instituciones educativas distritales, el pago de la retroactividad y el fortalecimiento del proceso de matrícula para el 2022, así como el ajuste del calendario para el próximo año en la iniciación de labores. Tenemos tareas muy importantes este mes que debemos impulsar como maestros conscientes de la transformación de nuestro país, de la mano del fortalecimiento de nuestra organización sindical y de seguir fortaleciendo la educación pública estatal. Por esto seguimos invitando, y luego de la Semana de Desarrollo Institucional no presencial, invitamos a nuestros comités sindicales locales del 19 al 29 de octubre. Importante participar de la movilización del 20 de octubre para seguir impulsando los proyectos de ley ante el Congreso de la República y denunciando la persecución de un gobierno guerrerista y la imposición de un retorno inseguro a los colegios. Y por último, no olvidemos participar de la 8ª Asamblea Pedagógica Distrital del 27 al 28 de octubre, Magisterio Caminando con Freire hacia la emancipación, pero también los circuitos del 26 de octubre. Hoy nuevamente denunciamos el asesinato de menores de edad en medio del conflicto armado, que se convierte en una acción repetitiva por el Estado colombiano. Este gobierno no puede seguir violentando los derechos humanos y bombardear a menores de edad. Colombia será pacto con los jóvenes. Así sucedió el pasado sábado. Es emocionante sentir la fuerza de los jóvenes. Ustedes tienen la capacidad de transformar a Colombia. No paren hasta reconstruir el camino de la paz. El pacto es con ustedes, jóvenes. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo, presente. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas. Muchas pullas a la Secretaría de Educación, que sigue justificando compras y contratos para el regreso a la presencialidad sin contar con la comunidad educativa. Más platica, mal invertida. ¿Quiénes serán los beneficiados de los diferentes contraticos de la Secretaría de Educación? Vaya uno a saber. Pullas. Y pullas, pero recontra pullas, a la destitución por 11 años de la patrullera trans, dizque por robo de una crema de ojos. Pero los policías involucrados en masacres
en Bogotá siguen activos y libres, al igual que los de corbata que se han robado miles de millones del pueblo. Transfobia, racismo, sectarismo e impunidad. ¡Qué desgracia en este país! Pullas, pullas, pullas y recontra pullas, pero muchas pullas a la permisividad del gobierno nacional al hacerse el de la vista gorda con los 588 personajes más ricos de Colombia que evaden el pago de impuestos en el país y consignan multimillonarias sumas de dinero en los paraísos fiscales del mundo. Seguramente el origen de sus fondos, de sus dineros, es muy, pero muy oscuro. Pullas, pullas, pullas. Y pullas, recontra pullas al gobierno Duque por nombrar, permitir, avalar y defender que su exministra de Tecnologías no tenga ni idea de tecnología. El exfiscal anticorrupción es un corrupto. Y el director de impuestos forma empresas en el exterior para no pagar impuestos. Y esta es apenas la punta del iceberg. ¿Qué tal? Pullas, pullas, pullas. Pullas, muchas pullas, pero recontra pullas al monstruo antidemocrático que Claudia y Duque desencadenan sobre la sabana de Bogotá, la región metropolitana para Transmilenio y la especulación inmobiliaria. ¿Quién se beneficia realmente? Pullas, pullas, pullas. Y recontra pullas al uribismo que ha planteado una guerra frontal contra la academia y sus maestros. Quieren evitar que desde las aulas se explique el pasado escabroso del movimiento en el clan Ochoa del cartel de Medellín o su vinculación directa con todo tipo de delitos, incluido el narcotráfico y los múltiples homicidios. Pullas, pullas, pullas y recontra pullas, muchas pullas al nuevo proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso y el cual tiene como fin fijar una remuneración variable, llámese bonificación salarial, para los congresistas y demás funcionarios públicos. Sigue el ajuste fiscal para el trabajador y la mermelada para los de corbata. ¿Ah? Pullas, pullas, pullas. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas, recontra vivas a la AD por su incansable labor en busca del fortalecimiento de la unidad del magisterio y la defensa de sus derechos. ¡Que viva la AD! ¡Vivas! Viva, 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 viva. Vivas, vivas, muchas, muchas vivas a la magistrada Catalina Díaz, que desde la JEP hizo fuertes declaraciones a quienes han criticado los 6.402 falsos positivos. Pese a las opiniones de algunos partidos políticos, la cifra es real. Los mal llamados falsos positivos no fueron hechos aislados. Fueron sistemáticos, fueron ejecuciones extrajudiciales cometidas por el ejército. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas a los colombianos en Francia, quienes conocen muy bien el tipo de gobierno que dirige este país y no le dieron una grata bienvenida a la vicepresidente. Con gritos de asesina, usted no es bienvenida aquí, le recibieron y le hicieron saber su inconformidad. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Vivas, recontra vivas, pero muchos, muchos vivas al creador de la serie Matarife, Daniel Mendoza Leal, quien recalca el verdadero propósito de su serie. Es para que el alma del pueblo se incomode y se despierte al saber que Colombia lleva 30 años en manos de un cruel narcotraficante, genocida y sociópata. ¡Despierta, Colombia! ¡Vivas! ¡Viva, viva, viva, viva! Y muchos vivas, recontra vivas, a la memoria del compañero y camarada William Agudelo al cumplir 3 meses de su desaparición física. Su ejemplo revolucionario, combatividad, persistencia, coraje, honestidad y transparencia vivirán por siempre en nuestro andar. ¡Viva la memoria de William Agudelo! ¡Vivas! ¡Viva, viva, viva, viva! Y vivas, muchos, muchos vivas a la Conferencia Nacional Sectorial Sindical convocada por el colectivo de maestros unitarios que se realizará el próximo 15 y 16 de octubre en modalidad mixta, virtual y presencial en Bogotá.
¡Viva los maestros unitarios! ¡Vivas! ¡Viva, viva, viva, viva! Voz Educadora. La voz de los sin voz. Su cabeza es rematada por cuervos con garra de oro, como lo ha crucificado la furia del poderoso. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, continuamos haciendo memoria del compañero, amigo y camarada William Agudelo Sedano al cumplirse 3 meses de su hasta siempre. Continuamos levantando sus banderas de lucha. Y en esta ocasión contamos con la participación de nuestro querido compañero José Chepe Villate, haciéndole un merecido homenaje al compañero y camarada William Agudelo Sedano. Bienvenido, Chepe. Un abrazo fraternal y combativo a los oyentes de Voz Educadora y un saludo muy especial a los compañeros de la mesa de trabajo. Me correspondió hoy tener la fortuna de remembrar al compañero William Agudelo en sus 3 meses de ausencia, pero sí cabe hacer una reflexión en una sociedad como la nuestra, en donde la muerte es un sinónimo de tragedia, de tristeza, de angustia y desolación, incluso de tendencias suicidas. Sobre todo cuando alguno de nuestros familiares fallece, es normal dejar que el tiempo mitigue esa pena. Pero en el caso de William Agudelo, que es ejemplo de tenacidad, porque lo sigue siendo, de conciencia, de clase, de compromiso, de lucha, no solo con el gremio que siempre representó, sino la lucha de clases, del cambio de paradigma de país y de justicia para todos. Ese fue su leitmotiv. De él ratificamos sus actos, sus pensamientos, su ejemplo, pero fundamentalmente el compromiso con otra patria posible, desde la necesidad de una permanente cualificación, no solo desde el conocimiento impartido en la escuela, sino hasta la formación política como herramienta que teje la razón. Siempre nos insistió en eso y siempre hubo esa permanente formación gracias a ideólogos y a compañeros con mucha formación en el partido. Que esa partida no es más allá de lo material, hay que rescatar su ideario. Vale la pena recordar el sueño en el pacto histórico en el que estaba enteramente comprometido, el sueño que debemos asumir como su legado. Es necesario mantener las banderas y los brazos en alto en pro de esa causa que es necesaria. Lo extrañamos profundamente, lo pensamos día y noche, como amigo, como colega, como camarada, como parcero, pero sobre todo como un ser humano excepcional. Ese es y será y estará en nuestros corazones William Agudelo. Hasta la victoria siempre, camarada. Por nuestros muertos, ni un minuto de silencio. Toda una vida de combate. En este homenaje quiero sumarme en un pequeño poema in memoriam que se intitula Ausencia y dice así: lúgubres luces del atardecer eterno de julio, hilos de plata que con profunda nostalgia atiende la luna, lágrimas infinitas que derraman los luceros ante la ausencia inmortal de William. La patria, la justicia y los maestros vamos de la mano y en incesante cántico perpetuamos el universo de su imagen. Cada consigna evocada, cada grito de rebeldía resuenan, acullá, en las marismas del tiempo, en los rincones del universo, en las nebulosas de la justicia. Su eco resuena como cántico sensual de lucha. Que en el camino y la distancia sean benévolos y lo extrapolen. No importa si es un viento con alas quebradas, no, pero sí importa, pues su legado lo ilumina todo. Chepe Villate, octubre 5 del 2021. Un abrazo, camaradas. Córrele, córrela, por aquí, por allí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele. Bueno, y como ya es costumbre en Voz Educadora, tenemos la voz del consejo con nuestra concejala Heidi Sánchez. En esta ocasión refiriéndose al cabildo abierto que se realizará próximamente en la discusión del POT en Bogotá y sus graves implicaciones para los bogotanos y la ecología de la sabana. Bienvenida, Heidi. Hola, un saludo para Voz Educadora, la voz de los sin voz. Les habla Heidi Sánchez Barreto, concejala de Bogotá por la Unión Patriótica en la Coalición Colombia Humana. Estamos próximos a realizar el día 12 de octubre el cabildo abierto para recibir aportes de la ciudadanía en la discusión del Plan de Ordenamiento Territorial.
un plan de ordenamiento territorial que es nefasto para Bogotá en materia de la hiperdensificación que ocasionará. De alguna manera es importante contar con la participación, con la voz de toda la ciudadanía y que eso permita de alguna manera manifestar las inconformidades que existen sobre este proyecto de acuerdo que fue radicado a las carreras ante el Consejo de la Ciudad y pues que de alguna manera responde para cumplirle con los caprichos de la alcaldesa mayor de Bogotá. Asimismo, se aprobó en primer debate la ley orgánica de la región metropolitana que lo que hace es generarle suprapoderes a un consejo regional por encima de las autoridades democráticamente elegidas. Hay que ponerle muchísima atención a esto, que favorecerá el volteo de tierras en la sabana de Bogotá, que no protege la estructura ecológica principal de la región de Cundinamarca y Bogotá. Que tengan un buen día. Hijo de la rebeldía, lo siguen 20 más 20, porque regala su vida, ellos le quieren dar muerte. En Voz Educadora, la voz de la memoria. La voz de la memoria. No soy un libertador, los libertadores no existen. Son los pueblos quienes se liberan a sí mismos. Che Guevara. ¿Sabías que el 9 de octubre de 1967, en La Higuera, Bolivia, fue asesinado Ernesto Guevara de la Serna, el Che? Ernesto eligió un camino distinto al que muchos podrían imaginar para él. La Guerra Civil Española lo puso en contacto con la realidad política y social del mundo, y un recorrido de 4.500 kilómetros por las regiones más pobres de Argentina le abrió los ojos ante la desigualdad. El Che conoció a Fidel y a su hermano Raúl en México en 1955, cuando estaban preparando la revolución en su país natal. Participó en la decisiva batalla por la toma de Santa Clara en 1958 y finalmente entró en La Habana en 1959, poniendo fin a la dictadura de Fulgencio Batista. El periodismo lo acompañó durante toda su vida, incluso durante sus largos días de lucha en la Sierra Maestra en Cuba. En sus numerosos viajes por América Latina, recogió los deseos de cambio y de justicia de los pueblos oprimidos. El Che veía en la injusticia. Era un marxista autodidacta que luchó por el socialismo para reemplazar al capitalismo. El Che es el ícono de la izquierda en América Latina y el mundo. Rechazó las injusticias y sostuvo la rebeldía ante un sistema que generaba y aún genera profundas desigualdades sociales. El Che vive. William Agudelo vive. La lucha sigue. La voz de la memoria. La voz de la memoria. Hijo de la rebeldía, lo siguen 20 más 20, porque regala su vida, ellos le quieren dar muerte. Bueno, ya a esta hora de la mañana en Voz Educadora tenemos la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos, en esta ocasión refiriéndose a los papeles de Pandora que ha salpicado a importantes personalidades en todo el continente. Bienvenido, profesor. Buenos días a todos los maestros y maestras de Colombia y a los escuchas de la Voz Educadora. En esta ocasión compartiré con ustedes algunos comentarios relacionados con la anciana Pandora y también con el proceso electoral chileno. En cuanto a la anciana Pandora, infortunadamente en Colombia no tendrá ningún efecto político y menos judicial, porque sabemos que la clase gobernante nuestra, que como dice un amigo mío, merece más el calificativo de clase delincuente, sabe hacer tan bien sus cosas que hasta los delitos le reditúan, las utilidades que ganan todo delincuente, pero no son juzgados como los delincuentes. Ya se sabe que hay una vicepresidenta que tiene negocios con un fantasma delincuente y no le ha ocurrido nada ni le ocurrirá. No sucede lo mismo con las secuelas de las denuncias de la anciana Pandora en Chile. Ya el Partido Comunista y los miembros de la Alianza Apruebo Dignidad han decidido juzgar al presidente Sebastián Piñera.
y será juzgado sencillamente porque él ha impuesto sus intereses económicos, financieros, personales y familiares al Estado democrático y a la institucionalidad vigente, como afirma la declaración del Partido Comunista Chileno, que agrega además: ante esta situación crítica, el Partido Comunista de Chile considera que se deben impulsar todas las acciones jurídicas, legales y políticas que se necesiten para sancionar estos abusos en el plano nacional como internacional. Impulsamos junto a otros partidos la acusación constitucional como un instrumento democrático y político en pro de los intereses del país. Obviamente será juzgado y sancionado. Pero tenemos también otra noticia positiva de Chile. Todas las encuestas hechas hasta el momento por la encuestadora Caden y por la encuestadora Pulso Ciudadano dan como ganador a Gabriel Boric, como sabemos, el candidato de la Alianza Apruebo Dignidad, constituido, entre otros, por el Partido Comunista. Gana por más de 10 puntos a los otros candidatos. Repito, todas las encuestas lo dan como ganador. Y eso nos llena de satisfacción porque una de sus consignas es: si Chile fue la cuna del neoliberalismo, Chile también será su sepultura, lo que habla a las claras de cuál es el contenido programático del candidato Gabriel Boric. Hasta otro día. Le quieren dar muerte. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por allí, por allá. Córrele, córrele, córrela. Bueno, y en el día de hoy en Voz Educadora tenemos la presencia de la representación del movimiento colombiano en solidaridad con los pueblos y gobiernos del ALBA, con el compañero William Fortis Valencia, con su mensaje y la reflexión frente a la educación y la historia como elementos de lucha por las libertades. Bienvenido, compañero William. Agradecer en nombre del movimiento colombiano de solidaridad con los pueblos y gobiernos del ALBA esta cordial invitación, y de paso saludamos a quienes a esta hora están en sintonía, y de la misma manera nuestro caluroso saludo a los maestros y maestras de Colombia que siguen luchando con denuedo al lado de las juventudes porque en nuestro país logremos por fin una educación gratuita de 0 hasta siempre, con infraestructura adecuada a cada región y a las necesidades de cada área del conocimiento, y sobre todo con seguridad para toda la comunidad. La pandemia ha revelado aún más el estado de postración de las instituciones educativas de nuestro país. La falta de equipos y el poco acceso a bienes como la Internet que tiene nuestra población han quedado al desnudo. Fuimos estudiantes, somos docentes, somos padres de docentes, como en mi caso, y por tanto, esta lucha también es nuestra. Como integrante del movimiento colombiano de solidaridad con los pueblos y gobiernos del ALBA, ahora que estamos en la época del bicentenario de la lucha atroz que en cabeza de Simón Bolívar se diera en el continente para liberarnos del imperio español e impedir caer en manos de otros imperios como el otomano o el inglés que avanzaba raudo hacia nuestros territorios, debemos recordar la importancia de estudiar historia. De forma estratégica, el genocida y su cohorte sacaron esta materia por allá en el 2002-2003 del pensum, bajo el pretexto que la violencia en que vivimos se debía a que los jóvenes, al conocer su pasado y las grandes luchas dadas por nuestros pueblos y nuestros hombres por su libertad, se convertían en revolucionarios, y para evitar más violencias, entonces era mejor quitarles la memoria, arrancarles ver el mundo como un proceso. Pero esa estrategia ha fracasado, porque allí siguen estas mujeres que también lucharon, como Policarpa Salabarrieta, como Antonia Santos, que nos mostraron un camino de resistencia y de cómo defender la patria que apenas estaba comenzando a hacerse, pero también por sus derechos, los derechos de toda la población que estaba colonizada por el Imperio Español.
Un abrazo a todas y todos desde este movimiento colombiano de solidaridad con los pueblos y gobiernos del ALBA. Actualidad. Actualidad. Según conceptuó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una de las causas del desplazamiento forzado en Colombia es el incumplimiento de los acuerdos de paz. Durante el gobierno Duque se han asesinado 843 líderes sociales y el gobierno no tiene una estrategia de prevención y protección. Colombia ocupa el primer puesto en desplazamiento forzado interno y en el asesinato de líderes ambientalistas. El ESMAD no ha cambiado su forma de agredir a los jóvenes, disparando directamente al cuerpo y a la cara, como ocurrió en las últimas protestas. El consorcio de periodistas Pandora Papers dio a conocer la lista de personas que tienen dinero en paraísos fiscales. Entre ellos aparecen el director de la DIAN, el exministro Guillermo Botero, Andrés Pastrana y César Gaviria. Córrela, por aquí, por allí, por allá. Bueno, y la lucha y la resistencia continúa en este país. El próximo 20 de octubre, la gran movilización nacional rechazando el paquete duquista, la injusticia social, la persecución y la eliminación de los líderes sociales en todo el territorio nacional. Preguntas, aportes y sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. A todos y a todas, un abrazo y un feliz descanso. Chao, chao. Voz Educadora, programa del colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Hijo de la rebeldía, lo siguen 20 más 20. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz.